ya es hora de Nación Veracruz, 500 años y más de tradición, cultura, arte, puerto. Viernes, porque soy veracruzano, porque soy veracruzana también. Oye, ¿no? Oiga, don Jorge, la cuota de género se cumple aquí en este programa. Se tiene que cumplir la cuota de género. Sí, aquí en el Congreso del Estado ya se cumplió 25 diputados y 25 diputadas. Así es. En Nación Veracruz también se tiene que cumplir la cuota de género. Así es. Y sobre todo que personalidades que con mucho cariño reconocemos que son talentosas, exitosas y sobre todo buenas personas, buenas veracruzanas. No, por supuesto, y le damos la bienvenida a Adriana Gil Maroño, historiadora, investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, pues qué gusto tenerte por acá, Adriana, de nueva cuenta, ya también estrenando instalaciones. Nos preguntabas hace un momento, tenemos un par de semanitas aquí y bueno, pues tú también eres ya de las que vienen a estrenar aquí. No, muchas gracias, Miguel, muchas gracias, Jorge, por recibirme, por ese caluroso recibimiento y muchas felicidades por las nuevas instalaciones, quedó muy bonito. Sí, estamos muy bien aquí, realmente, digo, sí nos pesa un poco tener que dejar el centro histórico, ¿no? Por todo lo que implica el centro histórico. Pero, bueno, no forzosamente tienes que estar ahí. Desde cualquier trinchera se puede estar peleando y se puede estar trabajando para poder recuperar precisamente esto que tanto anhelamos todos los jarochos, que es recuperar nuestro centro histórico. Pero Héctor Haas también estaba comentando que esta parte histórica de esta zona, por ejemplo, todos los vecinos tienen que hacer algo para alguna cuestión de reconocer el ferrocarril que pasaba por aquí, en la zona de Lance de Pámpanos, porque se llamaba así. Creo que nuestro trabajo es arduo. Aquí la historiadora no nos va a dejar mentir, es un trabajo afanoso, un trabajo, pero sobre todo ni trabajo luego. O sea, sientes pasión. Te apasionas. Eso es cuando uno disfruta realmente esto, ¿no? Cuando no lo sientes que es trabajo, al contrario, ¿no? Sientes que lo estás llevando todo como debe de ser. Oiga, don Jorge, antes de darle la entrada a nuestra excelente invitada, quiero decirle a los amigos que nos están viendo, a los amigos taxistas que nos están escuchando, que ya tenemos los pegatines para sus autos, si así lo desean, totalmente gratis. Si gustan pasar por aquí a Garzón Cosa y Washington, les será entregado, cuando digan yo escucho Nación Veracruz, les será entregado este pegatín para que lo pongan en su vehículo, si así lo desean, o en su casa, o donde en la puerta de su casa, así que digan, este hogar es veracruzano. No se admite banda, música de banda, ni reggaetón. Bueno, el reggaetón ya hay muchos veracruzanos que sí les gusta. Pero fandango, aquí solamente fandango, don Jorge. Oye, ya me gusta este hogar es veracruzano. Este hogar es veracruzano, muy bien ahí para que lo pongas afuera de tu casa. Aquí pueden pasar a las instalaciones con sus pegatines y diciendo, yo soy Nación Veracruz. Perfecto, claro que sí. Y bueno, pues Adriana, en esta sección que hoy nos vas a engalanar tú con esta belleza aparte que tienes tanto exterior como interior y sobre todo lo más importante, todos los conocimientos, Adriana, porque soy veracruzano, porque soy veracruzana, este orgullo como tal. Tú ya también trabajando desde hace mucho tiempo en todo lo que tiene que ver con la investigación, la historia. Sí. ¿Cómo llevar a cabo todo esto? Porque hace rato nos comentabas, bueno, sí, se aboca uno tanto al tema de la investigación y todo, pero yo creo que también parte de lo importante de esto es cómo le llega todo esto al amigo que nos está escuchando precisamente en el taxi, ¿no? En la calle, en las escuelas, a los jóvenes sobre todo, que luego sienten como que todos estos aspectos culturales, históricos son aburridos. Iba a decir otro término, pero como lo manejan generalmente los chavos, ¿no? Pero bueno, vamos a decirle que dan flojerita, ¿no? Sí. A ver. Mira, justamente tú hace rato estabas comentando de lo importante que es que nosotros descubramos nuestra identidad, ¿no? Tú hablabas me decías, bueno, esto del orgullo de ser veracruzano, etcétera. Yo siento que para uno valorar las cosas, para uno querer las cosas, tiene que conocerlas. Cuando conoces las cosas, las valoras, las quieres y las defiendes. Entonces es muy importante esto que tú decías hace rato acerca de la difusión. Yo creo que en tanto y cuanto el conocimiento sobre nuestro pasado, el conocimiento acerca de nuestro patrimonio cultural, tanto tangible como intangible, llegue a toda la población, de todas las edades, de todas las clases sociales, a los chavos. En cuanto a este tipo de conocimiento llegue,
la gente va a empezar a valorar y va a encontrar otro sentido de por qué sentirse orgullosa de nuestra identidad y de hecho también reflexionar como veracruzanos, como ciudadanos veracruzanos, ¿qué nos ha faltado? ¿En qué le hemos fallado a nuestra ciudad, a nuestro estado? Como ciudadanos nosotros también, ¿cómo podemos aportar y qué podemos hacer? Entonces, tienes razón, es importante, yo veo ahora mucha efervescencia, como que hay mucha gente interesada en la investigación histórica de Veracruz, ahora con lo de los 500 años, y entonces yo creo que me da gusto que haya tanto interés, que la gente se esté metiendo archivos, se esté metiendo hemerotecas, que se hagan preguntas, ¿dónde estuvo esto? Me parece eso muy bueno, que toda la gente se empiece a involucrar con motivo de los 500 años. Y sí siento que es importante que le llegue a los niños, a los jóvenes y que la gente se empiece a reconocer más, por ejemplo, que vayan a nuestros monumentos históricos en el puerto, San Juan de Ulúa, el Baluarte de Santiago, que conozcan por qué se construyeron, o sea, todo eso forma parte de nuestra identidad. Lo mismo zonas arqueológicas del estado, que hay muchísimas y que pues los colegas investigadores del INAH desde hace varias décadas se han dedicado a investigar, a restaurar, a conservar, y si hoy están en pie es porque ha habido un trabajo del instituto fuerte y arduo de los colegas arqueólogos y antropólogos que han estado trabajando ahí. Fíjate, Adriana, esto que estás comentando, me viene a la mente lo del tema que a Miguel Salvador le encanta, esta película, la de Coco, ¿no? Que el año pasado se estrenó con relación a lo que tiene que ver con la festividad del Día de Muertos, pero creo que es un punto importante porque incluso aunque se haya hecho ya un poco, si quieres así, medio de marketing, ¿no? Desde la parte de hollywoodense y lo que quieras y mandes, pero creo que se rescató esa tradición, o se está rescatando esa tradición mexicana. Y se me viene a la mente, por ejemplo, como de esto que dices, para que yo pueda valorar lo que yo tengo que conocerlo. Y por ejemplo, otra de las preciosas tradiciones, ahí sí netamente jarochas y que se han perdido, es ahora que vienen las posadas y todo lo de la rama, ¿no? Sí. Sacarlo de la rama, sí, y todo. La rescatar, rama, por ejemplo. En nuestra generación lo hacíamos. Exactamente. Sí, vamos, ¿no? Cantar la rama, ¿no? Y por ejemplo, todas estas tradiciones, estas costumbres se van perdiendo. Mira, ahora que dices lo de la película de Coco, yo digo, y sí, se están rescatando las tradiciones como tú dices, pero qué triste que haya sido porque los gringos pusieron la mirada en unas tradiciones que son ancestrales para nosotros. O sea, qué triste que hayan sido los gringos, que generalmente los extranjeros valoran mucho más nuestro patrimonio cultural de lo que nosotros lo valoramos. Nosotros hemos sido muy malinchistas, miramos hacia, queremos copiar modas estadounidenses, queremos copiar los centros comerciales americanos, siendo que tenemos un patrimonio histórico, monumentos históricos que ya los quisieran en otros países. En otros países, por ejemplo en Canadá, con muy poquititas cosas que tienen, y además muy reciente, Canadá tiene 150 años, rescatan lo poco que tienen y le sacan un partido y una ventaja. Y nosotros, teniendo cosas tan maravillosas, no las aportamos. Pero vienen los gringos, le echan el ojo y entonces ahí sí, todos aplaudimos, ¿no? Entonces, siendo que son cosas que nosotros debemos, por las que de nuestro pasado prehispánico, de nuestro pasado colonial, de todo lo que se hizo en el fines del siglo XIX con Porfirio Díaz. O sea, hay muchos bienes muebles y patrimonio artístico y cultural que se puede rescatar. Y fíjate que dijiste algo muy importante, reflexionar sobre eso, ¿no? Reflexionar sobre qué hemos dejado de hacer, ¿no? Sí. Creo que esta parte es básica, nos vamos a ir al corte, pero sí quedarnos con esto. ¿Qué hemos dejado de hacer nosotros como jarochos, como veracruzanos en nuestro estado, como mexicanos, que bien lo comentas? Sí, tuvieron que venir desde Hollywood, ¿no? A poner en alto una de las tradiciones más hermosas y sobre todo ancestrales de nosotros los mexicanos, porque nosotros estábamos nada más pensando en el Halloween y cómo te ibas a disfrazar de Halloween y a pedir Halloween, ¿no? Y el Día de Muertos, los altares y las catrinas y todo eso lo habías dejado en el olvido. Sí, que es un homenaje a todos nuestros difuntos, ¿no? Que forman parte de nuestro pasado.
Así es. No, pues esto hay que valorarlo sobre todo, y lo más importante, reflexionar al tanto. Vamos a ir al corte. Recuerden que estamos en nuestras redes sociales para que nos sigan en Facebook, Facebook Live. Estamos en Nación Veracruz. Estamos también en Instagram, Nación Veracruz. En Twitter, @Nación Veracruz. Y en nuestra página de internet, www.nacionveracruz500.mx. Regresamos. Veracruz, puerto y puerta de México. Administración Portuaria Integral de Veracruz. Y ya es hora de Veracruz, Puerto y Puerta de México, este espacio que es patrocinado por la Administración Portuaria Integral de Veracruz, la PIVER, que hoy nos trae nuestra sección de los viernes, porque soy veracruzano, en este caso porque soy veracruzana. Muchísimas gracias, Adriana Gil Maroño, que está aquí gracias con nosotros, investigadora del Centro INA. Pues del Centro INA, tal cual, ¿no? En Veracruz, pero pues más que nada estás en México, estás en todos lados, Adriana, y nos da muchísimo gusto que puedas estar aquí compartiendo todos estos datos y sobre todo platicando de la importancia de recuperar, ¿no? De recuperar nuestra historia, de valorar nuestra historia y de reflexionar. Nos quedamos con esa parte de no reflexionar sobre toda la riqueza histórica y cultural que tenemos y que muchas veces pues la dejamos ahí. Antes de haber regresado estábamos aquí platicando en el corte, Miguel, donde ya también nos estábamos aquí medio agarrando un poquito sobre un punto que querías comentar, y creo que Adriana tiene unos puntos también muy interesantes. Bueno, primero que nada ya monopolizar la presencia de Adriana, que ya venga más seguido, porque no nos va a dar tiempo a ocupar todos los temas, pero un tema muy importante, amigos de las redes sociales, que aman Veracruz, que suben fotos, que sí es padrísimo que las suban y que hagan referencia. Por ejemplo, el día de ayer en Veracruz a través del tiempo vi una foto sobre Gómez Farías y un edificio antiguo que parece que es de un diario y que todavía no estaba la muralla y no estaba la escuela naval. Entonces hacían referencia ya al siglo XX, a principios del siglo XX, y dije, no, pues no puede ser, pero no citan las fuentes. Entonces, no es que creo que aquí Adriana estará de acuerdo conmigo, no es que se limite, que se diga que no lo hagan, pero vamos a tratar de tener ese rigor, como dices, Adriana. Vaya, a mí me da mucho gusto que haya tanta efervescencia y tanto interés por la historia de Veracruz, ¿no? Y que haya mucha gente que realmente le apasiona el tema, y entonces que empiecen a salir fotos y que empiecen... Siento que todo eso es muy bueno y que es parte de esto que estamos hablando, ¿no? De la identidad. Y qué bueno que también se fomente la discusión, ¿no? Yo creo que siempre las discusiones son sanas siempre y cuando se discuta con argumentos y con respeto y que se den propuestas, ¿no? Y que se lleguen a acuerdos. Siempre que se discute, siempre va a haber puntos de vista diferentes, pero bueno, para eso está la discusión, los argumentos, el respeto y bueno, y llegar siempre a acuerdos. Pero eso que tú decías de las fuentes, yo creo que sí es muy importante, o sea, cuando tú escribes un texto o cuando tú estás utilizando una foto o algo, siempre es muy importante decir de dónde proviene la foto, o sea, de qué archivo la sacaste, o si estás tomando información que dijo un autor, o estás tomando información que sacaste de un archivo, siempre tienes que citar o al autor del libro o al archivo de donde viene la información. Por ejemplo, Archivo Histórico de Veracruz, año tal, caja tal, porque además eso le da más peso a tu investigación, o sea, le da credibilidad, no es nada más un disparate que salió de tu mente y eso, no, es producto de una investigación, porque estuviste en el Archivo Histórico de Veracruz o porque estuviste en el Archivo General de la Nación, en Inquisición, y este documento está en tal caja, en tal expediente del Archivo de la Inquisición de tal año. Eso le da rigor a tu investigación y muestra que estuviste en el archivo, muestra que leíste el documento y muestra, y bueno, y lo tienes ahí, ¿no? Ya otro tema es cómo interpretar las fuentes. Ahí se entra en otro problema. Suele pasar que lees la fuente y no coincide con la historia, y entonces tienes que hacer un análisis, saber qué fue, si el huevo o la gallina, ¿no? Pero es que también esto nos lleva a otro de los puntos que estábamos analizando también previo a volver al aire, que es cómo se puede tergiversar completamente todo un dato, un hecho histórico. Se puede tergiversar de tal forma que se puede volver completamente lo inverso, o sea, lo contrario,
y además totalmente negativo, ¿no? Como es el caso que estábamos platicando hace un momento de la famosa esta leyenda de la condesa de Malibran, ¿no? Que es un infundio total, ¿no? Es una difamación total a esta persona que en Fundacrover hemos estado trabajando precisamente, y quiero reconocer también a esta persona que es un anónimo, que es Uloapan, el de Veracruz Antiguo, de esta página que ha obtenido los documentos, y bueno, o sea, ahí nos basamos para ver las cartas de Beatriz del Real con su esposo Miguel Lazo de la Vega, e ir comprendiendo un poquito más al personaje y hasta dónde está sepultado, que me llamó mucho la atención. Y en su momento con el antiguo delegado, a nuestro gran amigo Esteban Rodríguez Flores, sí. Estábamos planificando el ver dónde, si efectivamente está enterrada en los escalones de la Iglesia del Cristo del Buen Viaje, que según de acuerdo a su última voluntad ahí debía de haber estado sepultada Beatriz del Real. Sí, ¿sabes? Bueno, estás tocando un tema muy interesante que además a mí me apasiona, que tiene que ver con historia de las mujeres, y evidentemente, digo, desde hace varios años, con mi prima hermana, que también es historiadora, María Luisa González Maroño, nos hemos abocado a estudiar la historia de las mujeres de la ciudad de Veracruz, y realmente ha sido una investigación sumamente apasionante. Nos hemos metido a la hemeroteca del dictamen, al archivo judicial, al archivo histórico, al archivo general de la Nación. Encontré cosas en la Biblioteca Nacional de Madrid, encontré cosas en una base de datos que es impresionante en la Universidad de Houston, que están recuperando muchos documentos hispánicos, y tienen maravillas, tienen periódicos de toda Hispanoamérica desde principios del siglo XIX. Entonces hay cosas maravillosas. Entonces nos abocamos a hacer esta investigación de historia de las mujeres, y nos dimos cuenta que las mujeres, para empezar, han sido silenciadas en la historia de Veracruz. Son muy pocos libros. Cuando empezamos a hacer la investigación, las mujeres no aparecen en la historia de la ciudad de Veracruz. Y cuando nosotros nos metemos a los archivos, a los padrones, a los censos, nos damos cuenta que la mayor parte de la población en Veracruz era femenina. Además la mayoría eran jefas del hogar, porque los hombres o se iban a las guerras, o se hacían a la mar, o iban tierra adentro. Entonces generalmente las que estaban al frente de la casa eran las mujeres. Entonces fueron las mujeres las que construyeron día a día la ciudad, y a mí me parecía injusto, digo, por eso fue un placer rescatarlas de los archivos y darles voz a todas estas mujeres. Justamente nos encontramos con el caso de Beatriz del Real, y lo que comentábamos en el corte acerca información que ha ido saliendo a la luz es cierta. O sea, para empezar, no era condesa, era una mujer que tenía tierras y se le inundaron sus tierras. Se casó con un hombre muy poderoso del Cabildo, Miguel Lazo de la Vega, que fue inquisidor, pero además era regidor del ayuntamiento, y que fue acusado por fraude de grana, fue acusado por apropiar maíz para luego revenderlo. Y entonces ella, todavía no existía el divorcio en esa época, pero lo pide, y pide que le restituyan su dote que llegó para el matrimonio. Entonces, en esta historia decía Jorge, bueno, ¿y por qué se distorsiona la historia? ¿Por qué luego se van creando estas leyendas? Bueno, es un poco lo que yo venía diciendo esto, ¿no? Como generalmente en la historia las mujeres las estereotipan. Por ejemplo, en el siglo XVII abundan documentos de mujeres que fueron procesadas por el Santo Oficio. Eran perseguidas, pero si uno se mete a investigar estas historias, cuando ellas están declarando, te das cuenta, por ejemplo, una negra que era partera en el puerto de Veracruz a principios del siglo XVIII, la juzgan en el Santo Oficio que porque curaba y que porque hacía brujería, que era bruja, y ella se defiende diciendo que ella lo único que hacía era curar con hierbas a hombres que estaban heridos y a mujeres que estaban heridos, y que efectivamente llegaban a ellas muchas mujeres que querían que les diera remedio para atraer un marido que no estaba, o porque tal mujer no... Claro, y luego había mucho chisme. O sea, si querías tú hacerle mal a otra persona, ibas y denunciabas al Santo Oficio, y eras motivo suficiente, y hasta te podían inventar. Es blasfema. La blasfemia, bueno, era castigadísima por el Santo Oficio. Entonces, las imágenes que nosotros vamos teniendo de estas mujeres
están a través de los archivos criminales o de los archivos inquisitoriales. Entonces te las presentan como brujas, te las presentan como delincuentes. Pero si tú empiezas a desmembrar el documento, a contrastar fuentes y hacer tu investigación más amplia, te das cuenta que no, que fueron juzgadas injustamente y que fueron condenadas injustamente. Entonces, por eso luego la historia se distorsiona. Se distorsiona. Sí. Se podría entonces decir así, vamos a hacer así como un tipo de parangón o de analogía, que el Santo Oficio o la Santa Inquisición en este momento podría fungir como las redes sociales. Claro, exactamente. Sí, ¿no? O sea, las redes sociales serían la Santa Inquisición del siglo XXI. Mira, cuántas cosas no hemos visto en las redes sociales que ponen que fulano de tal le pegó a su esposa y todo, y no era cierto. O sea, ponen la foto y ya con eso la gente empieza a compartir. Y ya sabes que no solamente se juzgó en las redes, sino además se condenó en las redes. Y entonces cuando sucede eso, ya a la persona, y eso era muy propio del antiguo régimen, de esta época que les estoy diciendo, de la Inquisición, antes de los derechos del hombre. Acuérdense que los derechos del hombre es con la Revolución Francesa, con la Constitución de los Derechos Humanos en los Estados Unidos en 1776, cuando la independencia, es cuando se hacen estas cartas donde los hombres tienen derechos, tienen garantías individuales, porque antes el poder del Estado, de la monarquía, era absoluto. Claro. Y no tenían estas garantías individuales que se empiezan a ganar con las revoluciones liberales, como la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. Entonces es impresionante cómo estamos viviendo un retroceso. ¿Dónde está la vida privada? ¿Dónde están las garantías individuales? Yo creo que las redes sociales han traído grandes beneficios. Ha sido una forma de poderse expresar. Y muchos regímenes totalitarios han caído en parte por las redes sociales y por la participación ciudadana, pero es un arma de dos filos y hay que tener mucho cuidado, porque por esto que estamos diciendo, o sea, qué es lo que vas a decir, qué es lo que vas a subir, cómo lo estás fundamentando, y uno como lectores también tener la capacidad de discernir, y no solamente uno como lectores, los medios tradicionales que no repliquen lo que sale en las redes. No, que también investiguen. Pasa muy seguido. Los medios tradicionales, prensa, radio, televisión, que investiguen lo que aparece en las redes y que vean si es verdad o si es mentira. Que hace falta mucho periodismo de investigación. Sí, hace falta y mucha responsabilidad. Sobre todo es la parte importante, ¿no? La responsabilidad de lo que vayas a decir, ¿no? Sí. Porque sí, esto es... nosotros tenemos una responsabilidad grandísima y sobre todo tenemos que tener perfectamente establecido cuál es la fuente de donde proviene la información, y en este caso también el que tenga la certeza de que hay una denuncia o hay un documento o hay una prueba, ¿no?, que te lleva a decir esto fue lo que sucedió y por ende lo puedes decir. No, realmente los temas son interesantísimos, Adriana, nos tenemos que ir, pero en un minutito, pues a ver, vamos a cerrar contigo. Digo, no va a ser ni debut ni despedida, ni mucho menos, y aparte no, ya debut ya lo habías tenido con nosotros. No, cuando era director del INA Esteban, que él, Esteban Rodríguez, varias veces vine aquí a hablar de proyectos de investigación que tengo ahí en el instituto. Exactamente, pero bueno, me refiero debut en estas instalaciones nuevas, en eso sí. Exacto. Y para cerrar en esta sección, Adriana, ¿qué mensaje nos mandas a todos los amigos que nos están escuchando, precisamente para poder engrandecer este orgullo de ser veracruzano? Pues que sigamos, que valoremos nuestro pasado histórico, que lo conozcamos, que todos, o sea, ponernos a leer, la lectura creo que es importantísima, libros de historia de Veracruz, no solamente de Veracruz, de historia de México. Créanme que últimamente están saliendo cosas muy interesantes, no esta historia aburrida, como tú dices, sí hay cosas muy, muy padres. O novela histórica también puede ser una forma para que la gente empiece a engancharse con lo que es nuestro pasado, y ahí encontrar también, irnos reconociendo, ¿no? Y en esa parte de lo que venimos. Claro, no, y lo más importante de todo es que escuchen todos los días Nación Veracruz, 500 años y más, y con eso ya van a estar muy bien. Y que ya va a estar Adriana más seguido con nosotros. Exactamente, ¿no? Y que te escuchen a ti, que estés más seguido aquí con nosotros.
Adriana Gil Maroño, muchísimas gracias por haber estado aquí. No, gracias a nosotros, ustedes, muchas gracias. No, ya sabes, siempre bienvenida. Muchas gracias. Micrófonos. Gracias, Miguel, gracias, Jorge. No, gracias a ti. Y a darle con todo, porque ya estamos a nada de los 500 años y más, ¿eh? Sí. No únicamente nos vamos a quedar con los en abril, no hay que seguirle trabajando. Hay que seguirle trabajando. Adriana Gil Maroño, muchísimas gracias. A ustedes. Nos vamos, Miguel Salvador Rodríguez. Bien contentos y con esta panorámica nos vemos, nos escuchamos. ¿Por qué no le dejaste el mejor lugar a Adriana? Porque yo cuando vine ya estaba ahí. Es que acá ya tienes la vista al mar. Así es. Todo, aquí. ¿no? Pero bueno, ya para la próxima vamos a sentar acá a Adriana para dejarla. Acá nada más la dejaste viendo a Jacome. ¿Qué culpa tiene? No, Ricardo Jacome, muchísimas gracias a Jacome en los controles, muchas gracias a todos por su atención, muchas gracias a la producción, a Diego Hernández en cámara, a Gladys, nuestra productora, soy Jorge Luis Malpico Ortiz, buen día, pásenlo muy bien. Cadena Más Latina, Funda Crover y Administración Portuaria Integral de Veracruz presentaron Nación Veracruz, 500 años y más. Hasta la próxima.